¿Sabes qué tiene que pasar para que alguien como Zlatan Ibrahimovic llegue a odiar a otro jugador? No hablamos de una entrada dura, no hablamos de una derrota, hablamos de algo mucho más profundo: ego, poder, humillación y jerarquía. Porque Zlatan no es un futbolista normal, nunca lo fue. Donde otros compiten, él domina; donde otros se adaptan, él impone. Y cuando alguien intenta reducirlo, ignorarlo o ponerlo por debajo, la respuesta no es indiferencia, es odio. ¿Qué jugadores cruzaron esa línea? ¿Quiénes no solo le ganaron un partido, sino que le tocaron el orgullo? ¿A quién nunca perdonó por cuestionar su estatus? ¿Y cuántos de esos odios nacieron dentro del vestuario y no en el campo? Hoy no vamos a hablar de goles imposibles ni de frases provocadoras. Vamos a hablar de guerras personales, de conflictos que no se resolvieron con el pitido final, de nombres que Zlatan nunca olvidó, ni quiso olvidar. 5 jugadores, 5 historias, 5 odios reales. Quédate hasta el final, porque el número 1 no es el más evidente. Es el que mejor explica por qué Zlatan nunca necesitó caer bien para sentirse el mejor. Para entender esta lista hay que entender algo fundamental. Zlatan no odia como odia el resto, no es rencor puntual, no es calentura de partido, es memoria, es jerarquía, es una cuestión de estatus. Zlatan construyó toda su carrera desde una idea muy clara: nadie está por encima de él, ni un compañero, ni un entrenador, ni una estrella mediática. Y cuando alguien intentó colocarlo en un segundo plano, minimizarlo o tratarlo como una pieza más del sistema, ahí nació el conflicto. Aquí va mi opinión, y es importante decirla desde el principio. Zlatan no odiaba por perder, odiaba por sentirse reducido. Para él, el respeto no se negocia, se impone. Y cuando no lo encontraba, no respondía con silencio, respondía con desprecio. Por eso muchos de sus conflictos no se explican desde el fútbol, se explican desde el ego, desde el poder interno, desde quién manda en un vestuario y quién decide el relato. Zlatan nunca aceptó ser gestionado desde la distancia ni corregido sin mirarlo a la cara. Y esto es clave para el vídeo. Los jugadores que aparecen en esta lista no son solo rivales duros o compañeros incómodos, son personas que, de una forma u otra, tocaron el orgullo de Zlatan, lo expusieron, lo ignoraron, o intentaron domesticar algo que nunca quiso ser domesticado. Con este contexto claro, ahora sí, entramos en la lista. Y empezamos por un nombre que resume perfectamente el primer tipo de odio de Zlatan: el desprecio hacia el talento desperdiciado. Empezamos con el número 5. Y aquí el odio no nace de una rivalidad directa, sino de algo que para Zlatan es casi imperdonable: el desperdicio de talento. Mario Balotelli tenía todo lo que Zlatan respetaba en un futbolista: físico, potencia, gol, personalidad. Pero también tenía algo que Zlatan detestaba profundamente: una falta de responsabilidad constante. Para alguien obsesionado con el esfuerzo, la jerarquía y el trabajo diario, Balotelli representaba una provocación permanente. Desde dentro del vestuario, la relación nunca fue de iguales. Zlatan no veía en Balotelli a un rival ni a un compañero fiable. Veía a alguien con un don extraordinario que no estaba dispuesto a pagar el precio que exige la élite. Y eso, para él, no era solo frustrante, era ofensivo. Balotelli llegaba tarde, se desconectaba, improvisaba donde hacía falta rigor. Zlatan, en cambio, construyó su carrera desde la exigencia absoluta. Cada entrenamiento, cada partido, cada gesto. Cuando convivieron, el choque fue inevitable. No hubo una bronca concreta que lo explicara todo. Fue una acumulación de desprecio silencioso. Y aquí va mi opinión, porque creo que define bien este caso. Para mí, Zlatan no odiaba a Balotelli como rival, lo odiaba como concepto, como símbolo de todo lo que él nunca permitió ser: alguien con talento que no se toma en serio su propio potencial. No fue una guerra abierta, fue algo más frío, la convicción de que nunca estaría dispuesto a respetarlo de verdad. Y esta es solo la primera forma de odio en la carrera de Zlatan, porque lo que viene después ya no tiene que ver con talento desperdiciado, sino con algo mucho más grave: la traición de la jerarquía. Aquí el odio cambia de naturaleza, ya no es desprecio, es traición. Pep Guardiola representa uno de los conflictos más profundos de toda la carrera de Zlatan. No fue una mala relación puntual ni una simple incompatibilidad táctica, fue una guerra fría de poder, de jerarquía, de orgullo herido. Cuando Zlatan llegó al Barcelona, lo hizo como estrella absoluta. Venía de dominar en Italia, de ser referencia, de imponer su presencia en cada vestuario. Al principio todo parecía funcionar, pero muy pronto empezó algo que Zlatan nunca toleró: sentirse reducido, gestionado desde la distancia, ignorado en las decisiones importantes. Guardiola no lo enfrentó directamente, no levantó la voz, no discutió, simplemente empezó a apartarlo, a modificar su rol, a quitarle centralidad sin explicaciones claras. Y para alguien como Zlatan, eso es mucho peor que una bronca. Es una humillación silenciosa. Aquí va una opinión que sé que va a generar debate. Para mí, Guardiola no perdió a Zlatan por fútbol. Lo perdió por gestión humana. Intentó domesticar a un jugador que no acepta jaulas, ni siquiera doradas. Y cuando Zlatan sintió que su estatus era cuestionado sin mirarlo a los ojos, el conflicto fue irreversible.
No hubo reconciliación, no hubo entendimiento. Hubo resentimiento. Zlatan nunca perdonó sentirse marginado por alguien que, en su cabeza, no tenía derecho a tratarlo como una pieza más del sistema. Y desde ese momento, Guardiola dejó de ser solo un entrenador brillante para convertirse en un enemigo personal. Y a partir de aquí, la lista entra en terreno mucho más agresivo. Porque el siguiente odio ya no fue silencioso, fue abierto y fue público. Aquí el odio deja de ser psicológico y pasa a ser directo y explícito. No hay lecturas internas ni interpretaciones sutiles. Aquí hubo enfrentamiento real. Rafael van der Vaart y Zlatan nunca se soportaron, y lo supieron todos. Insultos públicos, declaraciones cruzadas y una tensión que no necesitó del paso del tiempo para estallar. Fue inmediato, personal, irreversible. Van der Vaart representaba justo lo que Zlatan desprecia, un jugador que hablaba más de lo que demostraba, que buscaba protagonismo fuera del campo y que cuestionaba sin tener la jerarquía para hacerlo. Zlatan nunca toleró que alguien a quien no respetaba futbolísticamente intentara ponerse a su altura. El conflicto alcanzó tal nivel que llegó a haber amenazas públicas. Zlatan no lo escondió, no lo suavizó. Para él, Van der Vaart no era un rival deportivo, era alguien que había cruzado una línea personal. Y cuando eso ocurre, Zlatan no olvida ni perdona. Aquí va mi opinión, porque creo que es clave para entender este caso. Zlatan acepta la rivalidad solo cuando reconoce grandeza en el otro. Cuando no la ve, lo que aparece no es competencia, es desprecio. Y con Van der Vaart nunca hubo reconocimiento, solo rechazo. Este odio no nació de un partido ni de una jugada concreta, nació del ego mal colocado, de la sensación de que alguien quería ocupar un espacio que no le correspondía. No fue una guerra equilibrada, fue un choque desigual. Y Zlatan nunca respetó a quien consideró inferior, pero lo que viene ahora es todavía más intenso, porque el siguiente nombre no representa palabras ni declaraciones, representa golpes, provocación y una guerra personal dentro del campo. Con este nombre, el odio deja de ser verbal o simbólico. Aquí fue físico, visceral y personal. Marco Materazzi representaba exactamente todo lo que Zlatan detestaba en un rival: provocación constante, juego al límite, contacto permanente y guerra psicológica. Materazzi no jugaba solo para ganar el partido, jugaba para sacar al rival del sitio. Y con Zlatan eso fue gasolina. Cada enfrentamiento entre ambos era una batalla. Entradas duras, empujones, palabras al oído, miradas desafiantes. No había tregua, no había respeto. Materazzi buscaba romper mentalmente a Zlatan y Zlatan respondía desde el orgullo herido. Aquí el odio no nació de una acción concreta, sino de la repetición, de sentir que el rival no competía desde el fútbol, sino desde la provocación. Y para Zlatan, eso no es inteligencia competitiva, es una falta de honor. Y aquí va mi opinión, porque este caso es muy revelador. Zlatan acepta la dureza, acepta el choque, lo que no acepta es el juego sucio disfrazado de competitividad. Y Materazzi, para él, cruzó esa línea demasiadas veces. No fue una rivalidad deportiva clásica, fue una enemistad real, de las que no se olvidan cuando termina el partido. Este fue uno de los pocos casos en los que Zlatan no sintió desprecio ni frustración, sintió rabia, pura. Y cuando Zlatan llega a ese punto, el odio ya está completamente instalado, y solo queda uno, el más incómodo, el que no nació del choque directo, sino del relato global del fútbol moderno. Y llegamos al número uno, el más incómodo, el más simbólico, el que mejor define el odio de Zlatan. Cristiano Ronaldo no fue el rival al que más se enfrentó Zlatan, ni con el que tuvo más cruces directos. Y precisamente por eso, este odio es el más profundo, porque no nació en un partido concreto, nació en el relato. Durante años, el fútbol construyó una narrativa clara. El mejor del mundo tenía nombre y apellidos. Y ese nombre no era Zlatan. Cada premio, cada portada, cada comparación empujaba a Cristiano al centro absoluto del escenario. Para alguien con el ego, el orgullo y la autoimagen de Zlatan, eso era inaceptable. Aquí no hablamos de envidia deportiva, hablamos de jerarquía simbólica. Zlatan nunca aceptó que el fútbol necesitara un único rostro dominante cuando él sentía que podía ocupar ese espacio. Y Cristiano representaba exactamente eso, el jugador que monopolizaba el foco, el relato y la historia. Nunca hubo una guerra abierta. Nunca hubo insultos directos constantes, hubo algo más frío y más duradero: rechazo, desprecio al discurso, negación del estatus del otro. Zlatan no odiaba cómo jugaba Cristiano, odiaba lo que representaba dentro del sistema del fútbol moderno. Y aquí va mi opinión más clara del vídeo. Para mí, este es el odio más peligroso de todos, porque no se combate en el campo, se combate en la percepción, en quién manda en la historia. Y Zlatan nunca aceptó sentirse secundario en una narrativa que él creía merecer liderar. No fue personal en el sentido clásico, fue ideológico, fue una lucha por el lugar en la cima. Cuando juntas los 5 nombres, el patrón es evidente.
Zlatan no odiaba a cualquiera, odiaba a quienes tocaban uno de estos puntos: su jerarquía, su orgullo, su concepto de respeto o su lugar en el relato. Balotelli le representó el talento desperdiciado, Guardiola la traición jerárquica, Van der Vaart el ego mal colocado, Materazzi la guerra sucia, Cristiano la amenaza al legado. Y aquí va la reflexión final. Zlatan no necesitó caer bien, no quiso hacerlo. Su carrera se construyó desde el conflicto, desde la confrontación y desde la idea de que el respeto no se pide, se impone. Eso lo convirtió en una figura única, y también en alguien incapaz de convivir con cualquiera. Ahora te dejo la pregunta, porque aquí está el debate real. ¿Zlatan odiaba demasiado o simplemente se negó a aceptar un fútbol donde no fuera el centro absoluto? Te leo.